es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Oh, santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh, 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 mi Dios, te adoro a ti. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Mi Salvador, me entrego a ti. Recibe mi adoración, Señor. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre
En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré por tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré por tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, oh, no. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no habrá otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no habrá otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció. Hermanos, Dios les bendice, muy buenas noches a todos, nos da un placer saludarle. Estamos en la iglesia Dios Viviente y queremos entrar a su hogar a través de este medio para que usted y yo estemos recibiendo la palabra que el Señor tiene en esta noche para nosotros. Mire, ya día viernes 24 de abril,
El Señor ha sido bueno con nosotros. Hemos podido experimentar muchas cosas a lo largo de este nuevo modelo de transmisión. Les extrañamos a todas las familias, a todos nuestros hermanos, a los niños. Extrañamos la alabanza, extrañamos el reunirnos como estábamos acostumbrados, hermanos. Pero bueno, también es una forma de llegar a ustedes y poder compartir la palabra y darles la bienvenida a todos en casa. Invite a todos los que están ahí cercas para que juntos podamos alimentar nuestro espíritu de esta palabra poderosa. Mientras, hermanos, vamos al libro de San Juan, capítulo 6, del verso 60 al 69. Vamos a darle lectura. Usted ahí en casa prepare su escritura, prepare la Biblia con todos sus familiares, con todos los que le acompañan. El libro de San Juan, capítulo 6, del verso 60 al 69. Ahí le vamos a dar lectura. Voy a esperar que usted tenga Biblia en mano y juntos podamos leer esta palabra, hermanos, que Dios ha puesto en esta noche para dar inicio a este mensaje. Oramos, seguimos orando por todo esto que estamos viviendo, no solamente en México, sino alrededor del mundo, hermanos. Esto se ha puesto un poco más complejo. Usted y yo tenemos una esperanza en Cristo. Dice un canto, yo tengo una esperanza en Cristo, si la pierdo, ¿qué será de mí? Usted no pierda la esperanza en Cristo. Necesitamos seguir orando. Ahora tenemos más tiempo, hoy tenemos más oportunidad para estar delante del Señor orando, porque esto, hermano, se va a levantar. Pronto se va a levantar. Entonces, estemos llenándonos de la presencia del Señor, estemos buscando su rostro, hermanos, para cuando el gobierno, todas las personas del área de salud ya den el visto bueno que podemos hacer 1000 cosas, hermano. Vamos a necesitar tener toda la fuerza, toda la llenura del Espíritu Santo para ir a predicarle a las personas. Ahorita en este tiempo hay mucha gente desesperada, mucha gente con temores, mucha gente viviendo en incertidumbre porque no sabe qué es lo que va a acontecer, qué sigue, qué va a pasar. Las amas de casa voltean a la alacena, la alacena se va escaseando. Bueno, 1000 cosas, hermano. Usted me entiende lo que se vive ahora en casa. Una situación que no estábamos acostumbrados, pero tenemos que irnos adaptando poco a poco y rogándole al Señor de que esto pase pronto para que nosotros, hermano, salgamos a predicar la palabra. Yo estoy seguro que la gente va a estar sensible, muy sensible, más sensible de lo que usted y yo imaginamos. Dios está trabajando y está preparando a todas esas almas para que vengan a Él. Le recuerdo una palabra de parte del Señor: Dios no quiere que nadie se pierda. Y Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Y esta es una oportunidad que a nosotros como familia de Dios, como hijos de Dios, se nos brinda. Qué privilegio. Mire qué privilegio que Dios haya puesto su mirada, haya puesto sus ojos en usted, en mí, para compartir la palabra. Porque esto es un caso muy especial. No se había vivido, hermanos, en años, en siglos, no se había vivido algo así. Pero hoy nos toca a nosotros entender los tiempos que estamos viviendo y esperando que el Señor nos dé la victoria. Ya está en el libro de San Juan, capítulo 6, del verso 60 al 69. Déjeme leerle la palabra y juntos ahí podemos leerlo, hermanos. Usted ahí en casa
y yo aquí. Vamos a leerlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermanos. Miren, qué preciosa palabra. Esta es una palabra de vida eterna. El Señor conoce los corazones, conoce los pensamientos, y Él sabía que entre todo ese grupo había gente que dudaba, había gente que no creía la palabra. Como hoy hay gente que todavía no cree la palabra del Señor. Y el Señor es muy claro, Él dice en el verso 63, el Espíritu es el que da vida. ¿Sabe que hoy mucha gente quiere vida? Pero es a través del Espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Usted y yo necesitamos llenarnos del Espíritu del Señor, porque mucha gente, hermanos, va a estar padeciendo. Mucha gente va a estar preocupada, angustiada, y ellos necesitan conocer, así como el apóstol Pedro dijo, hermanos. Le respondió Simón Pedro, verso 68, ¿a quién iremos? Hermano, ¿a quién iremos? Hoy usted y yo sabemos a quién debemos de ir. Hoy usted y yo sabemos que tenemos que venir a Jesús, ¿sí? Y Pedro convencido dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Hoy la gente quiere palabras de vida eterna, hermano, y solamente las podemos obtener a través de nuestro Señor Jesucristo. Que usted y yo sigamos en oración en casa, sigamos buscando del rostro del Señor, llénese de la presencia de Dios, ore, hermanos. No se conforme con un ratito de oración, tenga más tiempo de intimidad con Dios. Acuérdese que Dios usa a los justos. Los planes que Él tiene, hermano, los va a desarrollar con personas justas. Dígale, Señor, involúcrame en tus planes. Yo quiero ser partícipe de tus planes. Somos de la familia de Dios, hermanos, y es un privilegio maravilloso que el Señor use tu vida, que el Señor use nuestras vidas para cosas eternas, para cosas celestiales, para cosas duraderas. Hermano, hoy la gente vive muy apresurada, los tiempos, hermanos, están complicados, hay mucha incertidumbre, hay mucha duda, pero aquí hay palabra de vida eterna, aquí hay palabras eternas, y Él es el único que puede ayudarnos. Amén. Quiero invitarle para que sigamos ahí en casa.
En unos momentos más vamos a invitar a nuestra hermana Patti Luna para que ella nos comparta la palabra, hermanos, que usted esté preparado. Yo sé que su vida va a ser edificada a través de este mensaje. Conocemos cómo el Señor le usa a nuestra hermana y usted va a invertir un tiempo para su vida espiritual escuchando este mensaje. Invite a todos los que están ahí cerca, ¿verdad? Acerque todo lo que tiene que acercarse ahí, un botecito de agua, póngase cómodo, porque es tiempo, hermanos, de escuchar la palabra con reverencia. Es tiempo de ahora alimentar su espíritu. Ya alimentamos esta carne, ya le dimos de comer todo el día, ¿verdad? Todo el día anduvimos comiendo. Hoy es tiempo para alimentar nuestro espíritu. Y quiero decirle que este domingo empezamos 10 de la mañana aquí en la iglesia, empezamos con oración de 10 a 11 y luego a las 11 tenemos la palabra del Señor para este domingo. Haga planes, hermano, ahí con la familia para que todos juntos podamos seguir disfrutando de la presencia de Dios. Yo sé que Dios está trabajando fuertemente con todos nosotros y Dios nos va a bendecir de una manera muy, muy especial. Amén, hermanos. Quiero invitar a mi hermana Patti Luna para que ella nos traiga el mensaje de esta noche y quiero dejar este lugar. Dios me los bendice, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, ahí donde están en sus casas, hermanos. Le damos gracias, Señor, le damos gracias al Señor, hermanos, porque una vez más, aún a pesar de lo que estamos viviendo, el Señor nos da ese privilegio, hermanos, de seguir compartiendo su palabra, mostrando su amor, hermanos, más que nada mostrando su amor. ¿Por qué? Porque la palabra sigue llevándose a cabo, sigue trayendo ese cumplimiento, hermano, para lo cual fue escrita. Y yo le doy gloria a Dios, hermanos, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Es bueno siempre declarar, hermanos, cuán bueno es Dios y cuán grande es su misericordia. En todo tiempo, hermanos, el Señor le tiene presente. Aún en medio de estas circunstancias, hermanos, Dios le ama y le ama en gran manera. Que permite que su palabra siga llevándose a cabo, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios por este tiempo, hermano. Le doy gracias a Dios por su vida, porque sabemos de antemano que usted aparta este tiempo para el Señor, hermanos. Y apártelo con reverencia, hermanos, como si estuviera aquí en la casa del Señor, tomando en cuenta, hermanos, que la reverencia es para el Señor, no es para el hombre, hermanos. Ahí en su casa, tal vez ya terminó las obligaciones, tal vez ya terminó todo lo que tenía que hacer este día, hermanos. Entonces, dedíquele este tiempo de la palabra al Señor con esa reverencia que Él se merece. Ponga mucha atención, hermanos, al mensaje que trae el Señor en esta hora. No porque sea yo, hermanos, sino porque es palabra del Señor y Él merece reverencia. Y yo le pido, hermanos, de favor, póngame en las manos del Señor ahí donde usted se encuentra, hermanos, porque necesitamos la oración. Yo le invito, hermanos, extienda su mano y bendiga mi vida y pídale al Señor que sea Él el que hable a través de mi vida. Poderoso Dios de gloria, en esta hora, maravilloso Dios, le damos gloria, le damos honra y le damos alabanza, porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia. Eterno Rey de Israel, una vez más estamos aquí, mi Señor Santo, para compartir su palabra, Rey del cielo, sabiendo que la palabra viene de su corazón, bendito Rey de los cielos. Yo le pido, amado mío, que en esta hora, poderoso Dios, tome su lugar, Espíritu Santo, ese lugar que a usted le corresponde, bendito mío. Quite toda palabra de hombre, sujete todo lo que no viene de usted, maravilloso Rey, y sea su palabra, mi Señor, la que sea llevada a cabo tal cual usted lo dispuso, bendito mío. Prepare, mi Señor, el corazón de su pueblo. Ahí donde ellos están, Padre, en esta hora reunidos, prepare el corazón de su pueblo para que reciban este mensaje, bendito Rey, sabiendo, Padre, que toda palabra es buena, mi Señor, porque usted es bueno, bendito Rey de la gloria. Le damos muchas gracias, bendecimos su nombre en todo tiempo, bendito mío, bendecimos su nombre y le damos gracias al Padre, gracias al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, de favor les pido, me acompañen
Santiago, capítulo 4, versículo 7, hermanos, para dar inicio al mensaje que trae el Señor en esta hora. Este mensaje, hermanos, el Señor le puso por tema preparándonos para la siembra. Conforme vaya pasando el mensaje, hermanos, les voy a decir por qué ese tema, hermanos, porque yo también no hallaba el por qué el Señor me había dado ese tema de preparándonos para la siembra. Ya tiene su Biblia, hermanos, para los que apuntan, hermanos, su libreta, su pluma, todo a la mano, hermanos, para que usted tome apunte de la palabra que el Señor trae en esta hora. Y damos inicio aquí, hermanos, con la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así, hermanos: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Nosotros vamos a agarrar, hermanos, el primer renglón. Someteos pues a Dios. ¿Qué significa, hermanos, la palabra someterse? En un diccionario, hermanos, normal, la palabra someterse significa poner bajo la autoridad o dominio de alguien más. En un diccionario secular, hermanos. Y esta palabra y su raíz también producen por las palabras sujeto y sujeción. El significado completo, hermanos, es obedecer, someter, estar sujeto o estar bajo obediencia. En el Nuevo Testamento, hermanos, los versículos donde la palabra someter aparece, la palabra se traduce de la palabra griega. Recordemos, hermanos, que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y nos amplía un poquito más saber el significado de lo que dice la palabra en griego. Es muy parecido, hermanos, pero se lo voy a leer. Se traduce de la palabra griego y la palabra es upotazo. Upo, que significa debajo, y tazo significa organizar. Esta palabra y una raíz de ella también se traducen por las palabras sujeto y sujeción. El significado completo de la palabra es obedecer, poner debajo, estar sujeto a, someterse a sí mismo, a poner en sujeción bajo o estar bajo la obediencia. Es muy similar, hermanos, a lo que nos dice un diccionario secular. Pero yo quería que usted viera lo que significa también en griego. Y le pido de favor, hermanos, ponga atención para que yo pueda llevar el mensaje y usted me pueda entender tal como el Señor me lo dio, hermano. Es muy importante poner atención a cada palabra, hermanos. Mire, la palabra se usó con un término, esta palabra de someteos se usó como un término militar que significaba, o que significa, hermanos, organizar las divisiones de tropas en una moda militar bajo el mando de un líder. Y entonces esta palabra, hermanos, es una maravillosa definición de lo que significa someterse a Dios. Someterse a Dios, hermanos, significa organizarse uno mismo bajo el mando del punto, bajo el mando del punto de vista divino, hermanos. Si en aquel tiempo, hermanos, se sometían bajo un líder, en este tiempo, hermanos, en el camino del Señor, todos los creyentes estamos bajo el mando del punto de vista del Señor, hermanos. Y en lugar de vivir de acuerdo, hermanos, con la antigua forma de esa vida pasada, hermanos, con la que todos veníamos acarreando antes de llegar a los pies de Cristo, todos teníamos una manera de vivir diferente, hermanos, a lo que está establecido en la palabra. Todos vivíamos bajo nuestro punto de vista. Yo hacía lo que mi carne quería, o sea que
yo tenía el control, hermanos, de mí misma, de mis decisiones, de mis voluntades, yo tenía el control. Pero ahora en el Señor, hermanos, tengo que vivir bajo el mando de nuestro Señor Jesucristo. El someternos a Dios, hermano, al usted hacerlo, al someterse usted a Dios, hermanos, trae beneficios, trae muchos beneficios. Uno de ellos, hermanos, es que cuando yo me someto a Dios, cuando usted se somete a Dios, eso nos capacita, hermano. Nos capacita para cumplir el plan de Dios en nuestras vidas. Someternos a Dios, hermanos, es la llave que abre la puerta de las bendiciones que Dios tiene para su vida y para la mía. Por eso es importante, hermanos, someternos a Dios. Tenemos que elegir, hermanos, tenemos que elegir someternos a Dios. El proceso, hermano, todo es un proceso, hermano. Venimos del mundo y ahora en los pies de Cristo, hermanos, todos estamos en un proceso. Nadie ha sido perfeccionado ya, hermanos. Pero cuando usted decide someterse a la presencia del Señor, hermanos, hay un fin, hermanos, crecer espiritualmente. Y sabe que Dios no nos pide que nos sometamos a Él porque Él sea un tirano. En ninguna manera, hermanos. Él pide que nos sometamos a Él, hermanos, porque Él es un Padre amoroso y Él sabe lo que es mejor para usted y Él sabe lo que es mejor para mí. Cuando usted somete su voluntad a la presencia del Señor, el Señor le bendice en gran manera, hermanos, en gran manera, porque la palabra ya está escrita, hermano. Entonces someterse a Dios significa renunciar voluntariamente al control de nuestras vidas. Significa, hermano, rendir nuestra voluntad. Porque ningún ser humano, hermano, ningún ser humano pudiera obedecer a Dios a menos que someta su voluntad a la voluntad de Dios, hermano. Para someternos a Dios, hermanos, lo primero es, yo someto mi voluntad a la voluntad del Señor, hermanos. Desafortunadamente, hermanos, en la creación, porque venimos de una creación, desafortunadamente, hermanos, es lo que nos cuesta más, sometimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque es una de las cosas que nos cuesta más cumplir. Porque por naturaleza, hermano, los seres humanos no nos gusta someternos a nadie, hermano. Esa es la naturaleza del ser humano, no nos gusta someternos a nadie. Pero en la vida cristiana, mi hermano, y en el ámbito espiritual, les decía ahorita, es la llave que abre las puertas de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Todos los creyentes, hermano, todos aquellos que hemos decidido caminar con el Señor, todos queremos cumplir la voluntad del Señor, todos, no hay uno que no desee cumplir la voluntad del Señor, hermanos. Si se nos pregunta, ¿quieres cumplir con la voluntad de Dios? Usted va a decir que sí, hermano. Yo también voy a decir que sí, porque yo también anhelo cumplir con la voluntad de Dios. Pero para ser la persona, mi hermano, que Él nos llama a ser, debemos someter nuestra voluntad a la suya. Es necesario que usted someta su voluntad a la voluntad de su Señor, hermanos. Pero ¿qué es la voluntad, hermanos? ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea, hermanos. La voluntad es la intención o el deseo de hacer algo, hermanos. El deseo de hacer algo con intención de un resultado final. Voluntad, hermano, viene del latín y quiere decir querer o desear. Entonces, hermano, en su vida no puede haber dos voluntades. En mi vida no puede haber dos voluntades. O es mi voluntad o es la voluntad del Señor. Si yo quiero hacer la voluntad del Señor, yo tengo que estar dispuesta, hermano, a rendir mi voluntad. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted tiene que estar dispuesto a rendir su voluntad, mi hermano. Porque para someternos a Dios, hermano, es cuestión de decisión. Es cuestión de querer, hermano, es cuestión de decidir someternos a Dios. Yo decido
rendir mi voluntad a Dios, hermano. Si yo quiero, si yo anhelo, yo rindo mi voluntad a Dios, hermano. Es cuestión de querer, es cuestión de decisión, hermano. Cuando yo decido, hermano, rendir mi voluntad a Dios, la voluntad del Señor se hace en mí. Pero cuando yo primero decido, hermano, en rendir mi voluntad, Él va a hacer lo que quiere hacer en mi vida. Entonces, hermano, someternos a la voluntad del Señor. ¿Qué hace? ¿Qué pasa cuando usted y yo nos sometemos a la voluntad del Señor, hermanos? Nos vamos despojando de nosotros mismos, nos vamos despojando del yo, de ese yo que hemos venido arrastrando toda la vida, hermano, antes de llegar a la presencia del Señor. Nos vamos a ir despojando, pero cuando usted rinda su voluntad a la voluntad del Señor, usted se va a ir despojando, hermano, de ese yo. Y así, hermano, la voluntad de Dios va a empezar a cumplirse en su vida y va a empezar a cumplirse en la mía, hermanos. Nosotros no podemos aferrarnos, hermano, no podemos aferrarnos a hacer nuestra voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre, hermanos. Y sabe que mejor ejemplo no podemos tener en la palabra, hermanos. El mejor ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo, ya que en todo tiempo, hermano, en todo momento, se sometió por completo a la autoridad del Padre. Y hay muchos pasajes, hermanos, que dice: hágase, Señor, tu voluntad. No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y yo le invito a que me acompañe para corroborar unos cuantos pasajes, hermanos. En San Juan capítulo 6, versículo 38, hermanos. Ya lo tenemos, hermanos, ahí donde estamos. Dice la palabra del Señor así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí vemos que dice la palabra: no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí vemos que el Señor, hermanos, estaba haciendo la voluntad del Padre. Igual en Hebreos 10:7, hermano, de favor acompáñeme para corroborar. Hebreos 10:7 dice así, hermanos: entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y ahí mismo, hermanos, en Hebreos 10:9 dice así: y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Para hacer tu voluntad. Aquí nos sigue diciendo, hermanos, la palabra que nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo rindiendo su voluntad a la voluntad del Padre, hermanos. Y si ahora nos regresamos, hermanos, a San Juan 5:30. Puse varios pasajes, hermanos, nada más para que usted estuviera corroborando en casa cómo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siempre hizo la voluntad del Padre. Amén, hermanos. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Sigue diciendo, hermanos: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él dijo de sí mismo: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si Él, hermanos, en todo tiempo buscó hacer la voluntad del Padre, así mismo, hermanos, somos llamados nosotros a hacer la voluntad del Señor. No la voluntad de nosotros, sino la voluntad del Señor, hermanos. En nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siempre estuvo el hacer la voluntad del Padre. En Él siempre estuvo el querer hacer la voluntad. En Él siempre estuvo, hermanos, el querer hacer esa voluntad, hermanos. ¿Y sabe por qué? Por amor a usted y por amor a mí, hermanos.
Porque como ahorita veíamos qué significaba voluntad, hermanos, es cuestión de decisión, es cuestión de querer. Y nuestro Señor Jesucristo siempre lo hizo, hermano, por voluntad propia, por amor a usted, por amor a mí, por amor a la humanidad, hermanos. Él siempre rindió su voluntad a la voluntad del Padre, para que usted y yo, hermanos, ahora pudiéramos obtener esta salvación, para que usted y yo ahora estuviéramos, hermanos, en lo más hermoso que puede haber en nuestras vidas, en su presencia, hermanos. ¿Y qué sigue diciendo el Señor, hermanos, para nosotros en esta hora? De favor, acompáñenme, hermanos, a Filipenses 2, versículo del 5 al 8, hermanos. Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Les decía, en nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo el hacer la voluntad del Padre, hermanos. Y veamos qué nos dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese, dice, hermano, en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir, hermanos, que hubo en Cristo Jesús? El obedecer al Padre, hermanos. Este era el sentir que hubo en nuestro Señor, el obedecer al Padre en todo tiempo, hermanos. Si seguimos leyendo, hermanos, en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo, hermanos, se despojó a sí mismo. ¿Para qué? Para que usted y yo, hermanos, ahora pudiéramos estar en su presencia. Él en todo tiempo rindió su voluntad a la voluntad del Padre, hermanos, para que usted y yo pudiéramos gozar de una salvación. Dice el versículo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y en aquellos tiempos, hermanos, ¿qué hacía el siervo? En aquellos tiempos, hermanos, el siervo estaba en completa obediencia a su Señor. Tomando forma de siervo, hermanos. Asimismo, eso también debería estar en nosotros, hermanos. Porque si usted y yo tomamos forma de siervo, así como nuestro Señor lo hizo, debiéramos estar en completa obediencia al Señor, hermanos. Si seguimos con el versículo 8, hermanos, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente, hermanos, hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia, hermanos, significa negarse a sí mismo. Dice la palabra que la paga de nuestros pecados fue sobre nuestro Señor, hermanos. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Entonces, obediencia para usted y para mí significa negarnos a nosotros mismos. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Lucas 9:23, y decía a todos, hermanos, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué nos dice el Señor? Niégate a ti mismo, rinde tu voluntad hacia mi voluntad. Es lo que el Señor quiere, hermanos, que su voluntad se rinda a la voluntad del Señor. A través de la palabra, hermanos, usted y yo podemos ver que nuestro Señor Jesucristo recorrió su camino en obediencia, hermanos. Ahora, ¿qué nos toca a usted y a mí? También recorrer nuestro camino, hermanos, en obediencia. Se nos exhorta a eso, hermanos. ¿A quién? Al pueblo del Señor, hermanos. Recorrer este camino bajo obediencia, hermanos, bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? La obediencia a Dios, hermanos, es el reconocimiento en nuestro corazón de la soberanía que Él tiene, hermanos, de su derecho de Él ordenar y mi deber de cumplir. Esa es la completa sujeción. Él manda y yo cumplo, hermanos. Cuando yo rindo mi voluntad a la voluntad del Señor, Él manda y yo cumplo. Desafortunadamente, hermanos, muchas veces el yo es el que sigue gobernando nuestras vidas, hermanos.
No la voluntad del Señor, sino el yo mismo, mi carne. Y sabe que la obediencia a Dios, hermanos, aquí, en esta vida, no meramente son palabras bonitas, hermano, que salgan de su boca. No, dice la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Yo le puedo decir al Señor, yo sí te obedezco, Señor, o quiero obedecerte. Tal vez se lo digo, hermano, pero tal vez no lo cumplo. No como lo dice la palabra, hermano, no una obediencia media, sino como el Señor lo ha establecido, rindiendo mi voluntad a la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Sed hacedores de la palabra. Dios nos ha dado, hermanos, su palabra, no solo con el objetivo de instruirnos, hermanos, sino también con el propósito de dirigirnos, con el propósito de bendecirnos. En el corazón del Señor, hermanos, desde la creación del mundo, siempre ha estado el bendecir, hermanos, a su pueblo, a su creación. Ese es el propósito del Señor, que usted y yo, hermanos, seamos bendecidos cada mañana, que usted y yo, hermanos, podamos ver las promesas de Dios cumplidas en su vida y en mi vida. Hay un versículo, hermanos, en Eclesiastés que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Hermanos, someternos a Dios significa rendir mi voluntad para hacer la voluntad del Señor. Y cuando yo rindo mi voluntad para hacer la voluntad del Señor, ahí va a haber obediencia, hermano. Ahí va a haber obediencia al Señor. Pero para que haya obediencia, yo primero tengo que rendir mi voluntad a la voluntad del Señor. Y ahí viene la obediencia, hermanos. Esta es la diferencia del pueblo de Dios, hermanos. Que nuestra vida la gobierna nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivimos para Él. Y esto se traduce, hermano, si usted y yo vivimos para Cristo, esto se traduce en una obediencia voluntaria a Dios. Esta debería ser la diferencia de nosotros y del mundo, hermanos. Como hijos de Dios, deberíamos de vivir una vida de obediencia voluntaria, por amor, hermano, no por obligación, no por miedo, sino por amor. Al ver todo lo que Él ya hizo por nosotros, debería haber esa decisión de rendir mi voluntad por amor al Señor. Porque antes de que yo viniera a Él, Él ya me amaba. No fue que yo le amara primero, sino que Él ya me amaba a mí, hermano. ¿Sabe cuál es lo más maravilloso de esto, hermano? Que el Señor ha pensado en todo desde la fundación del mundo, hermano. En todo. Cuando usted y yo sembramos obediencia, cosechamos bendiciones, hermanos. Y la palabra del Señor está llena de promesas para usted, para mí, para los suyos, hermano, para los que están a su alrededor, para toda su descendencia, hermanos. Hay infinidad de promesas para usted y a mí. Pero así como hay promesas, hermanos, hay cosas también que cumplir. Hay estatutos que tienen que llevarse a cabo. Y uno de ellos, hermanos, es someternos a Dios. La palabra del Señor, mi hermano, ya está escrita. Las promesas ya están, hermanos. Ya está en usted y ya está en mí tomarlas. ¿Cómo yo voy a tomar las promesas que Dios tiene para mí? A través de la obediencia, hermano. ¿Cómo yo voy a hacer válida la promesa que el Señor tiene para mí? A través de la obediencia. Una vez más, mi hermano, mejor testimonio no puede haber en la palabra que el de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiera rendido su voluntad, hermanos, a la voluntad del Padre, usted y yo no estuviéramos aquí, hermanos. Y no le hablo ahorita de este lugar físico donde nos encontramos, sino que usted no pudiera gozar, hermano, y descansar en la presencia de su Señor. Si usted y yo gozamos de eso, hermanos, es porque nuestro Señor Jesucristo rindió su voluntad a la voluntad del Padre. Porque para que la Escritura, hermanos, trajera cumplimiento para todos nosotros, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tenía que rendir su voluntad a la voluntad del Padre. La palabra ya estaba escrita, hermanos, desde hace miles de años. En la palabra ya se nos anunciaba
que iba a venir un Salvador, que iba a venir un libertador para usted y para mí, hermano. La palabra ya había sido profetizada. La palabra ya estaba escrita, hermanos. Antes de que usted naciera, antes de que yo naciera, esa palabra ya estaba escrita. Iba a venir un Salvador a su vida, hermanos. Iba a venir quien le libertara de esa cautividad en la que vivíamos, hermanos. Pero ¿sabe qué fue lo que llevó a cabo? Esa libertad a su vida, esa salvación a su vida. La obediencia de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia de Él, hermanos. Dice la palabra que Él se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor a usted, hermano, por amor a mí. En toda obediencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Trajo bendiciones a su vida? En gran manera. ¿Trajo bendiciones a la mía? Igual, de gran manera, hermanos. Entonces, a través de la obediencia de nuestro Señor, ahora usted y yo somos bendecidos, hermanos, de una manera sobrenatural. Entonces, ¿a qué llegamos? Que nuestro Señor Jesucristo hizo que todo esto se llevara a cabo. ¿A dónde yo quiero llegar, mi hermano, con todo esto? Con hacerle énfasis en la obediencia de nuestro Señor Jesucristo y las bendiciones que trajo a nuestras vidas. Yo quiero llegar a esto, hermanos, diciéndoles nuevamente, la obediencia que nuestro Señor Jesucristo tuvo hizo que la palabra que ya estaba profetizada, que ya había sido escrita, trajera cumplimiento para usted y para mí. Entonces, hermano, para que la palabra tuviera cumplimiento, tenía que haber obediencia de por medio. Y de la misma manera, hermano, así como nuestro Señor Jesucristo obedeció y la palabra trajo cumplimiento a su vida, porque sabemos que la palabra estaba profetizada, que Él iba a venir, iba a salvarnos. Pero también la palabra estaba profetizada, hermanos, el tiempo que el Señor lo haría. Pero ¿qué hizo, hermanos? Que esa promesa llegara a su vida, la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a donde yo quiero llegar, hermanos, hay promesas para usted, hay promesas para mí, hay promesas para su descendencia. Pero ¿sabe qué las va a llevar a cabo? Su obediencia. Y mi obediencia, hermanos, es lo que va a hacer que esas promesas se lleven a cabo en usted y en mí. Si usted y yo, hermano, sembramos obediencia, vamos a cosechar bendición, hermanos. Vamos a cosechar las promesas que ya están establecidas, las promesas que ya están profetizadas, la palabra que ya está escrita, hermano, antes de que usted y que yo viniéramos a este mundo. La palabra ya estaba para usted y ya estaba para mí, ya estaba para nuestra descendencia. Pero lo que va a hacer válida esas promesas, hermanos, es su obediencia. Su obediencia va a traer cumplimiento a la palabra que ya está escrita. Su obediencia, hermanos, va a acarrear bendición para su descendencia, para toda la familia que está a nuestro alrededor, hermanos. Pero solo va a ser su obediencia. Muestra tenemos, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Mejor ejemplo no podemos tener. Que a través de su obediencia usted y yo hemos sido bendecidos. Que a través de la obediencia, hermanos, trajo cumplimiento de la palabra a nuestras vidas. Asimismo, a través de su obediencia va a traer cumplimiento a las promesas para usted y para los suyos, hermanos. Es su obediencia, hermanos, la que va a ocasionar que las promesas desciendan para usted. ¿Por qué, hermano? Porque las promesas ya están escritas. Ya están escritas. Ahora se requiere obediencia para obtener esas promesas. Y todos batallamos, hermanos. Todos. No hay un ser que no batalle, hermanos, para obedecer. Todos batallamos. Pero ¿sabe cómo va a batallar usted menos y cómo voy a batallar yo menos? Cuando yo someta por completo mi voluntad a la voluntad del Señor. Cuando yo rinda mi vida, cuando rinda mi voluntad, cuando yo decida, cuando yo quiera rendir mi voluntad completamente a la presencia del Señor. Ahí va a empezar a haber un cambio en usted, hermano, y va a empezar a haber un cambio en mí. Y en este tiempo, hermano, este es el tiempo perfecto, hermanos, para disponer nuestra voluntad. Ahorita en estos días tan difíciles, hermanos, que nos está tocando vivir. Ahora hay mucho tiempo, hermanos. Muchas veces a lo mejor antes llegamos a decir no tengo tiempo, pero ahora el tiempo nos sobra, hermanos, para buscar al Señor. Ahorita en medio de esta contingencia, hermanos,
Es el tiempo para que usted busque, hermano, al Señor, para que usted rinda su voluntad al Señor. Ahí donde usted está, hermano, en su casa, niéguese a sí mismo y busque la presencia del Señor. ¿Cómo, hermanos? De una manera tan sencilla, orando, leyendo su palabra, hermanos. Busque la presencia de su Señor ahí en casa. Niéguese a sí mismo, hermano, aún en casa. ¿Sabe que nos podemos perder? No necesitamos andar afuera en el mundo, hermano, para perdernos. Ahí en casa nos perdemos, porque tenemos todo a la mano, porque tenemos el internet, porque tenemos la televisión, tenemos redes sociales, hermanos, y con facilidad en casa nos perdemos, hermano. En estos tiempos son los tiempos perfectos para que usted y para que yo busquemos la presencia del Señor, para que rindamos nuestra voluntad a la voluntad del Señor, hermanos. Dice su palabra, hermanos, que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Todas las cosas, hermanos, les ayuda para bien. Y esto que estamos viviendo, esto que nos está tocando ahorita vivir, hermanos, ¿nos ayuda para bien? Claro que sí, hermano, nos ayuda para bien. Tal vez usted me pueda decir, ¿cómo me va a ayudar para bien, hermana, lo que estoy viviendo? Si a lo mejor me quedé sin trabajo, si a lo mejor estoy enfermo, hermano, le ayuda para bien. Le ayuda para bien lo que usted está viviendo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en este tiempo, porque tenemos demasiado tiempo para analizar nuestra vida, hermanos. Este es el tiempo, hermanos, en que reconocemos cuán grande es el poder del Señor y cuán vulnerables somos usted y yo ante su presencia, hermanos, ante todo lo que se está viviendo. Entonces tiempo me ayuda para bien, sí me ayuda para bien, porque yo reconozco el poder de mi Señor, hermanos. Nos ayuda a reconocer que lejos de Él, hermano, no somos nada. Nos ayuda a reconocer, hermanos, que le necesitamos, que lo más valioso que puede haber en nuestras vidas es Él, porque lejos de Él no hay nada, hermanos, porque lejos de Él estamos perdidos, estamos sin esperanzas. Nos ayuda a reconocer, hermanos, que hay desobediencia. Este tiempo que estamos viviendo, hermanos, nos ayuda a reconocer que hay desobediencia en el pueblo del Señor, hermanos. ¿Por qué hay desobediencia, hermanos? Porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, hermano. Y el que no hace lo bueno se le cuenta como pecado. Lo dice la palabra, hermanos. Entonces, ¿tengo tiempo para buscar al Señor? Sí, tengo tiempo. ¿Tengo tiempo para orar? Sí, tengo tiempo. ¿Tengo tiempo para leer? Sí, tengo tiempo. Pero muchas veces, hermanos, no lo hago. No lo hago. Y si no lo hago, hermano, hay desobediencia. Hay desobediencia de mi parte para el Señor, hermanos. Este tiempo nos ayuda a reconocer, hermanos, que no hemos rendido completamente nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Pero en medio de esto, hermano, en medio de lo que se está viviendo, este es el tiempo, hermanos, este es el tiempo para rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Y así hay obediencia en nuestras vidas, hermanos. Este es el tiempo perfecto, hermano. Es el tiempo perfecto para que usted y yo, hermanos, le digamos al Señor, te hemos fallado, Padre, pero reconocemos cuán grande tú eres. Reconocemos que tú eres bueno, que tu fidelidad ha estado con nosotros hasta este día, porque Él ha cuidado de su pueblo, hermano. Él ha cuidado de todo su pueblo, hermano. Él no le ha desamparado. Yo estoy segura que no le ha desamparado, porque a mí tampoco me ha desamparado. Y dice su palabra que Él no hace acepción de personas. Él le está guardando ahí donde usted está. Él está cuidando por su vida, hermano. Él no duerme. Él vela mientras usted duerme. Él le ama con ese amor eterno, como le dice su palabra, hermanos. Es necesario que usted rinda su voluntad a la voluntad del Señor, hermanos. El título, hermanos, de esta palabra, preparándonos para la siembra. Cuando el Señor me daba el título de preparándonos para la siembra, yo no entendía, hermanos, por qué este título. Y preparándonos, hermano, significa prevenir o disponer a alguien para una acción futura. Preparándonos para la siembra, hermanos, significa disponiendo nuestra voluntad para sembrar obediencia. Ese es el tiempo, hermano, ahí donde usted está, es el tiempo para que usted disponga, para que usted quiera, para que usted desee rendir su voluntad a la voluntad del Señor, para sembrar obediencia, hermano. Mucho se nos ha dicho, hermano, vienen tiempos especiales,
Vienen tiempos gloriosos en donde el nombre del Señor va a ser glorificado, hermano. ¿Y cómo va a ser glorificado el nombre del Señor? A través de su vida, hermano. A través de la mía. Hay mucha gente que está en desesperación. Hay mucha gente que está estresada. Hay mucha gente, hermano, que está por volverse loca. Hemos visto noticias, hermano. Hay gente suicidándose ya a causa del encierro, a causa de la desesperación. Entonces, hermano, este tiempo que usted está en casa le va a servir en gran manera. ¿Para qué? Para que busque la presencia del Señor, para que rinda su voluntad a la voluntad del Señor y venga esa obediencia. Y cuando usted haga eso, hermano, el Señor le va a estar revistiendo de poder, le va a estar revistiendo de autoridad, para cuando llegue el tiempo, hermano, y esto se levante, porque se va a levantar, hermano. Estamos creyendo y estamos confiando en el Señor, en que eso va a pasar. No sabemos el día, hermano, pero sabemos que Dios es poderoso para obrar. Y para cuando esto pase, hermanos, salgamos allá afuera y digamos: ¿quién es nuestro Señor? ¿Quién es el que ha venido a nuestra vida? El que todo lo puede. Para declarar ese Dios de poder, hermano, para ir revestidos de poder, tenemos que buscar rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Tenemos que buscar, mi hermano, sembrar obediencia. ¿Para qué? Para ser revestidos también de su poder y salir afuera y decirles quién es el Salvador. Y decirle quién le ama tanto. Es necesario, pero para eso, hermano, usted necesita buscar la presencia del Señor. Porque la medida, hermano, de nuestro sometimiento a la voluntad de Dios marcará nuestro destino final, hermanos. En la medida que usted busque al Señor, hermanos, eso va a marcar nuestro destino final. No es fácil, hermano, decir la palabra, pero es la palabra que el Señor daba. Dice la palabra del Señor, hermanos, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En esta vida todo va a pasar, hermano. Todo es pasajero. Somos peregrinos aquí en esta tierra. Pero dice su palabra: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, hermanos. Entonces, en usted está el decidir, rendir su voluntad, querer, decidir, hermano, buscar al Señor con más ahínco. Buscar al Señor, hermanos, con ese anhelo desesperado. Este tiempo nos ha servido, hermanos, y nos ha servido en gran manera, porque nos hemos dado cuenta cuán grande es el Señor. ¿Cuántas veces vinimos aquí, hermano, con apatía? ¿Cuántas veces vinimos con cansancio? ¿Cuántas veces vinimos por compromiso? Y ahora, hermanos, anhelamos estar aquí. Anhelamos estar todos juntos en un mismo sentir. Anhelamos el alabarle, anhelamos el danzarle, hermanos. No es fácil para nadie, hermanos, haber estado en la presencia del Señor en su casa, hermanos, y ahorita no poder estar. Es difícil, hermano, es difícil. Y yo creo que usted está viviendo lo mismo que nosotros, porque usted también anhela, hermanos, buscar la presencia del Señor como la anhelamos nosotros. Cuando se levante esto, hermano, busquemos más al Señor, anhelemos más de Él, hermano, valoremos lo que teníamos, porque muchas veces no lo valoramos, hermano, y este es el tiempo para que usted valore cuán hermosa y cuán bendita es la presencia del Señor. Sabemos que se busca en casa, pero no es igual, hermano, el estar aquí un domingo y poder adorarle y poder alabarle. No es fácil, pero era necesario para nuestras vidas, hermanos. Era necesario para valorar cuán grande es el amor del Señor, para valorar todo lo que Él hizo por nosotros y para decir: es necesario que yo rinda mi voluntad, es necesario que yo siembre obediencia por amor a Él, hermano, porque Él se lo merece, porque Él, por amor a usted y por amor a mí, rindió su voluntad a la voluntad del Padre. Mejor ejemplo no podemos tener en la Biblia, hermano, que nuestro Señor Jesucristo. Él es modelo a seguir, hermano. Él nos dejó un camino ya marcado para seguir, en intimidad, hermanos, en dependencia y en obediencia al Señor. Él lo hizo en todo tiempo, mientras estuvo aquí en la tierra, hermano. Él hizo todo eso, estas tres cosas: intimidad, dependencia y obediencia. ¿A quién? Al Padre. Entonces ahora le toca a usted, ahora me toca a mí, hermano, tener más intimidad con el Señor. Cuando usted tiene más intimidad con el Señor, hermano, tiene más dependencia de Él.
Y cuando usted tiene esa dependencia del Señor, hermano, hay obediencia en su vida, hay obediencia en la mía, hermanos. Les decía, batallamos. Sí, batallamos, hermano. Muchos luchamos, hermano, luchamos con nosotros mismos. Batallamos con rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Pero dice la palabra, hermanos, ahí en Salmo 143:10. De favor, acompáñenme, hermanos. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Eso le tenemos que decir al Señor, hermanos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Eso, hermano, tiene que estar en sus labios y tiene que estar en los míos, hermanos. Que Él nos enseñe a hacer su voluntad. Hermanos, esta es la palabra que el Señor ha traído para este día, hermano. Este fue el mensaje que el Señor dio. Nosotros seguimos declarando, hermanos, que Él es bueno y que su misericordia es para siempre. En todo tiempo Él está con nosotros, hermanos. Si hay alguien, hermano, si hay alguien a través de este medio que nos esté viendo, a través de este mensaje que se dio, hermano, y que no ha recibido a Jesucristo en su corazón, usted se pudo haber dado cuenta a través del mensaje, hermanos, que la palabra de Dios nos da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre hizo la voluntad del Padre. ¿Y sabe cuál es la voluntad del Padre? Porque sigue vigente hasta ahora, hermanos, que usted venga a su presencia. Esa es la voluntad del Padre, mis hermanos, que usted venga a su presencia, porque por amor a usted y por amor a mí, dice la palabra, que el Dios Todopoderoso mandó a su Hijo, hermano. Mandó a su Hijo por amor a usted y por amor a mí. Para salvación nuestra, hermano. Para que usted y yo fuéramos salvos. Él mandó a su Hijo aquí a la tierra, hermanos. Dice la palabra en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel, hermano, el Evangelio no es para unos, el Evangelio es para todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel, mi hermano, todo aquel que está viéndonos a través de este medio, o que lo estará viendo después, yo le invito, haga esta oración de fe. Es recibir a Jesucristo en su corazón. Es la oración más pequeña que puede haber, hermano, pero si viera que es la oración más poderosa, porque esta oración le cambia su vida de una manera sobrenatural, hermanos. Un día yo hice esta oración de fe y esta oración de fe cambió mi vida, hermano. Y así le va a cambiar a usted su vida. Por eso yo le invito en esta hora, ahí donde está, cierre sus ojos y repite esta oración después de mí. Señor Jesús, yo le acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdóneme todo lo que yo le he ofendido con mis pensamientos, palabras y obras. Láveme y límpieme con su preciosa sangre de Cristo. Escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Sélleme con su Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Esta oración, hermanos, va a traer un cambio a su vida. Y un día, hermano, usted va a estar testificándole a alguien más que cuando usted hizo esta oración de fe, Dios transformó su vida, hermanos. Y yo le doy gracias, hermanos, por su atención. Le doy gracias al Señor porque permite que su palabra, hermanos, siga llevándose a cabo. Aún en esta contingencia, hermanos, la palabra del Señor sigue, hermanos, llegando a nuestros corazones de una manera, hermanos, hermosa, porque el Señor ha seguido hablando, hermanos, y yo le doy gloria a Dios, al Señor, por tanto amor, hermanos, por tanto amor inmerecido que Él ha tenido para con nosotros. Y yo le entrego, hermanos, este lugar al pastor. Amén, gloria a Cristo Jesús. Nos gozamos con la palabra, hermano. Dios sigue hablando a nuestras vidas. Dios sigue trabajando en nuestro corazón, porque indudablemente Él nos está preparando.
Sí, qué bonito tema. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Patti. Hermanos, recuerda el título del tema, ¿sí? Preparándonos para la siembra, hermanos. Prepárese. Este es un tiempo de preparación. Vea el propósito de Dios enfocado en el sentido espiritual. Mucha gente lo ve como vacaciones, lo ve como que qué padre no hacer nada. Hermano, este es un tiempo de preparación. Prepárese. Y el tema de este versículo, hermano, someteos pues a Dios. ¿Somos del pueblo de Dios o no somos? Si somos del pueblo de Dios, tenemos que someternos a Dios. Porque no podemos decir que somos cristianos y no hacemos lo que Cristo dice. Necesitamos obedecer al Señor. El único que sale ganando al obedecer a Dios es usted y yo. Somos los únicos. El beneficio de la obediencia, hermano, es incalculable. Es grande, es eterno. Entonces, aprendamos a someternos al Señor. Obtengamos ese beneficio. La Biblia nos enseña que aquellos hombres que obedecieron a Dios fueron grandemente bendecidos, y que usted y yo podamos ser bendecidos. Amén. Quiero darle unos anuncios. Estamos muy contentos y a gusto, hermano, por la bendición de ver crecer a esos niños en casa, tomando las clases, compartiendo sus videos. Gracias a los papás de todos estos pequeños, con un gran entusiasmo, preparando su clase, dando su concepto, dando su versículo clave, narrando, hermanos, de una manera extraordinaria. Hay muchos niños ahí en casa, muchos niños que pertenecen a la iglesia, que los vamos a ver crecer. Yo felicito a la hermana Elvira y a todos los hermanos que han estado trabajando, las maestras exponiendo sus clases, a los papás ayudándole a los hijos a que preparen el tema. Hermano, esto va a traer un mover glorioso, ¿verdad? No es muy usual que estemos a esta distancia, pero de alguna manera, hermano, tenemos que seguir predicando la palabra. Y no falta mucho, no falta mucho. Este Dios es poderoso para hacer grandes cosas. Siga usted teniendo la paciencia, prepárese en el Señor, porque esto tiene un fin y está muy próximo. Y cuando eso ocurra, hermanos, entonces vamos a ver la gloria del Señor. Eso es lo que va a pasar. Quiero decirles que les seguimos extrañando. Reciban un abrazo de toda la familia pastoral, de los hermanos que aquí vienen y se reúnen. Nos sentimos contentos, hermano, por todo lo que estamos pasando. Hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Él no nos ha abandonado. Él sigue cumpliendo su palabra, y yo sé que va a llevarnos a mejores pastos todavía. Amén. Entonces, prepárese, hermano, para seguir en esta búsqueda. Cuando el Señor nos llame, ahí tenemos que estar listos. No vamos a empezar la preparación para cuando esto se levante. No, estamos siendo preparados, estamos siendo ejercitados en la fe, en la paciencia, en la tolerancia, en el amor, para cuando esto termine, hermanos, Dios va a hacer algo glorioso con su vida y con mi vida. Amén. Queremos despedir esta transmisión, hermano, rogándole y pidiéndole que usted comparta este mensaje. Ahí con todos sus contactos, hermano, compártalo. Es la forma que hoy tenemos para evangelizar. Usted dedíqueselo a alguien, dígale, esto te va a servir, esto te va a ayudar a tu vida espiritual. Amén, hermanos. Acuérdense que lo que más batalla el hombre es la obediencia. Y si nos sometemos a Dios,
somos doblemente bendecidos. Amén, hermano. Compártalo por favor a todos sus contactos ahí. Yo también voy a hacer lo propio para evangelizar. ¿De acuerdo? Y vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Padre, yo quiero darle gracias, Dios. Muchas gracias porque aún, Señor, con estas necesidades podemos ver su mano poderosa. Podemos ver que usted va delante de nosotros como poderoso gigante, quitando todo obstáculo, quitando toda barrera, y podemos ver, Señor, su gloria. Al final usted nos dará la victoria. Hay un final feliz, hay un final extraordinario, y en breve, Señor, usted nos dará grandes bendiciones. Usted nos podrá, Señor, usar como su pueblo, como sus hijos, para llevar el mensaje a aquellos que lo necesitan. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí están mis fuerzas. Señor, yo me someto a su voluntad para que usted obre y haga cosas grandes y gloriosas sobre cada uno de nosotros. Hoy queremos bendecirlo, Señor, y decirle que le amamos, Señor, y extrañamos a todos los hermanos, que yo sé que pronto, Señor, aquí estaremos juntos, adorando y bendiciendo a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, cuide de las familias, cuide de sus hogares, cuide su salud, cuide su economía. Estamos en sus manos. Dice su palabra que ¿quién nos podrá arrebatar de su mano? Señor, le bendecimos. Con un amor profundo, Señor, le decimos que le necesitamos, le seguimos necesitando. Pero usted tiene el poder, el amor y la misericordia para bendecir a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, le damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y los esperamos el próximo domingo. Amén.